Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Como el ciervo hoy busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo hoy. Oh, mi Dios, me rindo hoy. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con nuestra alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Oh, mi Dios, me rindo hoy. Amén. Amén. Qué bueno escuchar buena música para el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10. Marcos capítulo 10. Vamos a leer 10 versículos del 35 al 45. A medida que sigue encontrando la cita bíblica, le ruego ponerse en pie, por favor. Marcos 10 del 35 al 45.
Vamos a alternar la lectura, un versículo lo va a hacer su servidor, el siguiente lo va a hacer la congregación. Lo vamos a hacer pausadamente, leyendo en voz alta. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. En verdad parece iglesia bautista independiente, cada quien por su lado, hermanos. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Incline su cabeza, acompáñeme en una corta oración, por favor, dejando este mensaje al Señor. Señor amado, te doy gracias infinitas por tu amor, misericordia, al tenernos con vida, al darnos la oportunidad de servirte, y queremos hacerlo con integridad, en santidad, como a ti te agrada, incondicionalmente, como tú lo hiciste en la cruz. Ahora te pido que tu Espíritu Santo, Señor, guíe el mensaje y al mensajero en esta mañana, y que ponga en el corazón de los asistentes todo el interés para que podamos poner por obra tu palabra. Dejamos en tus manos el mensaje de esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor, tomen asiento. Hermanos, quiero seguir hablando que para ser un verdadero cristiano realmente tiene un costo. Nada es gratis, nada es suave. El hecho de estar aquí no es fácil, hermanos. Demanda de mucho esfuerzo. Y cuando vemos aquí a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, diciéndole al maestro: querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Hermanos, y esa es la mayoría de la intención de la iglesia. Queremos que Dios haga lo que yo quiera. Y hay que el Señor no nos responde, entonces yo me enojo y me alejo de las cosas de Dios. Es que si Dios existiera, hermanos, Dios no está para cumplir con sus antojos y deseos. Hermanos, Dios está para darle órdenes y para que usted las cumpla, porque es para su beneficio. Hermanos, con el tan solo hecho de cumplir con la palabra de Dios somos bien bendecidos, hermanos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Qué facilito, ¿no? Mire, aquí el rey y acá los dos personajes importantes. Hijo, para la gloria de ellos. Y de paso es lo que quería la mamita de estos dos, sin ningún esfuerzo. Para llegar a la gloria, el Señor Jesucristo tuvo que pasar por la cruz, por humillación, por oprobio, por dolor. ¿Quién de nosotros estamos, hermanos, en capacidad de pagar ese precio para estar en un lugar como el que está el Señor Jesucristo? Y sigue explicándoles. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. A veces realmente es incomprensible por qué pedimos cosas que el Señor nunca nos va a dar. Y pedimos mal. Y la Biblia dice: para nuestros placeres y deleites. Dios nunca va a contestar la oración de un pecador, y peor para seguir pecando. Peor para que sea por orgullo como estos de aquí, para que tenga un puesto de prominencia. Tal vez para mirar a los demás como que fueran de menos. Es lo que querían. Hermanos, estar en un puesto de prominencia tiene un costo.
No lo que vemos ahora que es puro dinero, pura coima. No, no. Así no se llega, hermanos, a ser un siervo de Dios. No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Lo que le está diciendo, ¿puedes pasar el sufrimiento que yo estoy pasando este momento? Ellos dijeron, podemos. Posiblemente sí, porque cuando vamos a Hebreos 11 y vemos los héroes de la fe, realmente sufrieron bastante. No como Cristo, pero muchos sí sufrieron terriblemente. Podemos. Es un costo siempre que se paga el sufrimiento. A veces, hermanos, la crítica, el repudio, cuando uno está siguiendo las cosas de Dios, la persecución, la muerte. Miren, hasta ahora hay cristianos siendo perseguidos, asesinados en otros países. Nosotros mismos hemos pasado por esa experiencia aquí en el Ecuador. Esos momentos difíciles, hermanos, angustiantes de cuando le persiguen, le quieren matar, le quieren quemar y junto al lado están los hermanos, las hermanas, la esposa, los hijos. No es fácil. Es un costo que hay que pagar por el ministerio. En otros países, los misioneros que van a los países musulmanes, a los países comunistas, qué difícil. No hay cómo predicar el evangelio. Y también hay que ser sabios para esos lugares. Podemos. El Señor les dice, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos a quienes está preparado. Es la voluntad de Dios. Hermanos, llegar a un puesto de servicio a Dios no es porque yo quiero, por figurar. El Señor lo da. Por eso se llama un servicio espiritual, dado por el Espíritu Santo. Cuando lo oyeron los 10 comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan Gnóstico. Es que no estaban pidiendo con una buena intención ser siervos de Dios. El costo para ellos no era realmente nada. No tenía un costo, un precio. Estaban solamente rogando un puesto. Mas Jesús llamándoles le dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? En el reino de los cielos, en el ministerio, no es como un gobierno común y corriente. ¿Cuántos llegan, hermanos, a la presidencia, a ser, no sé, ahora congresistas, tanta cosa? Es por enseñanza. Muchos, hermanos, por enriquecerse, como vemos hasta el día de hoy. Son pocos realmente los que van a ese lugar por la camiseta, como decimos, por hacerle favor al pueblo, realmente por servir. No, la mayoría busca por sacar réditos. Si no, vean, tremendas campañas millonarias. ¿De dónde sacan? ¿De dónde recuperan ese dinero? Y con creces. No es de esa la manera. Hermanos, aquí se paga dinero y ya tienes un puesto. Te inscribes en un partido político y ya tienes un puesto. No es así, hermanos, en el servicio al Señor. El Señor da ese servicio. Y cuando sirves, hermanos, no sirves para buscar grandeza. El costo es la humildad. Aquí dice la palabra de Dios, pero no será así entre vosotros, en el verso 43, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser grande, el que quiera un puesto, hermanos, de opulencia, aparentemente hablando así en la vida cristiana, debe ser servidor de todos. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Es el costo para servirle al Señor. No es que te pones en un servicio de la iglesia, líder de un grupo, es para que te sirvan, para que te atiendan, no. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el costo. Para dar la vida, para rescatar las almas. Ese es el servicio. Tiene un costo, no es fácil. Y la semana anterior vimos que el costo es la abnegación. Habíamos visto que el costo es la soledad. Y en esta mañana quiero hablarles de otro precio que se paga en el ministerio, que es la fatiga. ¿Qué es la fatiga? Hermanos, ¿creen que el hacer todo esto, hacer un campamento, una conferencia, es sencillo? Ya viene fuegos de evangelismo, ¿creen que es sencillo? Construir, abrir misiones, ¿es sencillo? No, hermanos. ¿Aún creen que predicar es sencillo? No, no es fácil.
Servir al Señor a veces no tiene horario, calendario. El momento que la gente necesita, tenemos que estar ahí. Uno no puede decir, ¿sabe qué? Venga tal día que es el día que atiendo. No, hermanos. El momento en que la gente necesita. Hermanos, y esto produce fatiga, es uno de los costos que se paga por servirle al Señor. Cansancio que se experimenta después de un intenso y continuado esfuerzo físico y mental. Eso es la fatiga. Increíblemente al mundo lo administran hombres bien ocupados y cansados. Mire usted una persona que está haciendo bien las cosas, está bien ocupada y bien cansada. Un buen servicio no es para los desocupados, para los vagos, entienda, para una persona cómoda, que a tal horario puede servir, a tal horario puede venir, de tales condiciones. No, hermano, no es así. ¿Ha visto usted gente necesitada que quiere un empleo, hermanos? Y más las condiciones que pone, y cuál es el horario, me va a dar vacaciones, voy a capacitar, me va a dar un informe. En el servicio de Dios no es así. Esta apreciación puede parecer una exageración, pero tiene mucho de realidad. La gente que realmente sirve paga el costo del cansancio, de la fatiga, están bien ocupados. Las exigencias del servicio agotan hasta la persona más robusta. Pero como cristianos sabemos dónde está la fuente para renovar nuestras fuerzas y recobrar el ánimo. Está en el Señor. Pero el Señor mismo se cansaba. El Señor mismo se fatigaba. Vamos a 2 de Corintios, al capítulo 4. Los versículos del 15 hasta el 18. El apóstol Pablo, hermanos, caminó, durmió poco. Él no tenía comodidades. Estuvo en la cárcel. Hermanos, ahora que estoy sirviendo en la cárcel, todos aquellos políticos que están presos, que tuvieron un puesto alto, hermanos, usted los busca. Yo pregunto, ¿dónde está fulano de tal? No están adentro en las celdas, están en el bar. Ahí pasan todo el día. Ahí los encuentro. Increíble. Todavía hay privilegios. Pero el apóstol Pablo, cuando estaba en la cárcel, eran cuevas oscuras, no había luz eléctrica, no había servicios higiénicos, no había aire acondicionado, no tenía TV cable, internet, computadora, nada no tenía, hermano, nada, absolutamente. Ropa para cambiarse, no había desodorante, no había agua caliente, nada. Y así escribió las cartas más hermosas que edifican la vida cristiana. En 2 de Corintios 4, del 15 al 18 dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Por qué no tenía, hermanos? A pesar que había cansancio, fatiga, seguía adelante, hermanos, porque miraba lo eterno, no lo temporal. Hermanos, a veces nos estresamos porque hay una lista de obligaciones, hermanos, pero sabemos que tenemos la ayuda de Dios. Hermanos, yo veo aquí gente cansada del ministerio, cansada de servir y siendo jóvenes. Otra cosa es que nos cansemos, hermanos, trabajando en el ministerio, pero cansados del ministerio. No puede ser posible, hermanos. Como que el ministerio produjera una fatiga, pero extraordinaria, que usted termina enfermo, cansado. No es así, hermanos. No es así. Por eso es que no hay puntualidad en la gente, porque están cansados. Deja dormir un poco más ya, no sea exagerado, no sea legalista. Hermanos, es un costo que hay que pagar. Yo sé que estamos cansados, fatigados, pero Dios renueva nuestras fuerzas, viendo lo eterno, no lo temporal, sabiendo que estamos sirviendo al Señor. El Señor Jesús se cansó, lógico. En Juan 4, el versículo 6.
En Juan 4:6 dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Era como la hora sexta. Se cansó. ¿Y sabe por qué se cansó? Porque el Señor no tenía automóvil. No había ruta de Judea hasta Galilea. No había quien le pase recogiendo. No había taxi, no. El Señor caminaba. ¿Sabe que el ministerio lo hizo dentro de esa pequeña zona? Él jamás viajó, hermanos, a otros países. Y lo hizo a pie, por eso se cansaba. Y no había refrigeradora para sacarse ahí una Coca-Cola o una agua sin gas. No, hermanos. Pero nosotros buscamos todas las comodidades, no queremos pagar el costo que el ministerio requiere y que no es tanto en nuestro medio, hermanos, no es tanto. Cansado del camino, polvoriento, y no tenía sketcher, hermanos, para caminar. ¿Cuánto exigimos para venir acá, hermanos? No queremos pagar el costo de lo que cuesta, hermanos, realmente trabajar para el Señor. Cansancio, fatiga, sí, pero es algo que tiene réditos, hermano. Es algo que tiene corona, tiene premio de parte del Señor. El Señor sentía cansancio y también desgaste en su ministerio, pues desde que su fama se extendió por todo lado, el que menos quería por lo menos tocarle, hermanos. Y a pesar de que el Señor decía, por favor, no hable, calle. No diga quién le sanó, pero la gente, hermanos, no hay gente discreta en este planeta. Todo el mundo decimos las cosas. Allí en Marcos, en el capítulo 5, el verso 30. Dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Hermanos, no es que solamente le tocaban así, hermanos, míreme acá. Ya, no, hermanos, le jalaban, le tiraban. La gente se abalanzaba a Cristo Jesús. Yo estoy seguro que los apóstoles incluso le rodeaban, no es que necesitaba de guardaespaldas, sino para evitar que la multitud le dañe, porque se abalanzaban a él. Eso le producía un desgaste. El hecho mismo de no cumplir con todos a la vez. Hermanos, en la vida cristiana no se puede lograr resultados y un bien duradero sin el consumo de energía, nervios, vida y fortaleza personal. La vida cristiana necesita esfuerzos. Algunos piensan que es cómodo. Y algunos están viendo tanto el internet que ya están, hermanos, ya creídos de que los pastores somos vagos. Del que el que sirve aquí es muy cómodo, no es cierto. Si así fuera, ¿por qué no sirve? Pues entonces, ¿ah? ¿Por qué no sirve? ¿Por qué no nos acompaña al servicio si es tan fácil como dice que usted es? No es cierto. Demanda realmente un costo. Si un cristiano no está dispuesto a levantarse temprano y a trabajar hasta tarde, dedicar mayor esfuerzo al estudio diligente, al trabajo fiel, esa persona nunca va a poder cambiar una generación de cristianos. Jamás en la vida. Todo tiene un costo, hermanos. La fatiga es el precio del servicio. Entienda bien, la mediocridad es el resultado de no cansarse nunca. Es la gente que dice, no, ¿para qué? ¿Qué que otro le da? Yo no tengo por qué. Otros pueden, están dispuestos. Esa gente termina mediocre. La fatiga es el precio de un buen servicio. Los cristianos cansados son aquellos que no desaprovechan una sola oportunidad para servir y hacen crecer la obra de Dios. Yo le agradezco a Dios por colaboradores que tengo en esta iglesia o que tiene esta iglesia, que aprovechan cada oportunidad, que están dando ideas, que hace falta que ni siquiera yo diga algo, ya pusieron, hermanos, su chispa. Ahí están, hermanos. De esa manera crece la obra, crece su hogar, crece el trabajo. Usted mismo crece como empleado. Pero si a usted le están empujando, esa gente que se para ahí, cruza los brazos, ¿y qué más hay que hacer? No, pues hermanos,
La persona que es cristiana, con sabiduría, es diligente, está, hermanos, buscando qué hacer, mira algo, es sensible a las necesidades. Es la vaguería la que no nos deja progresar. En Isaías 40, los versos del 28 al 31 dice lo siguiente. Isaías 40, del 28 al 31. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Mire esas características de nuestro Padre Celestial. ¿Ah? Así es su papá, joven. ¿Dónde está tu papá? Ahí echadote está. ¿Por qué no ha venido? Porque está chuchaqui mi papá. Se fue al fútbol. Y está viendo la tele. Mire, nuestro Padre no desfallece, ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos, y es cierto, hermanos, los muchachos se fatigan y se cansan. ¿Han visto, hermanos, cómo son? Haz esto, hijo mío. Ya voy. Hermanos, deberíamos ser con el Señor, como dice aquí, como águilas, como gacelas, hermanos, pero la mayoría parecemos caracoles, babosas, hermanos. Con una pesadez, no sé, los zapatos de ahora son hechos de plomo. ¿De qué son, hermanos? Pero si ni caminar pueden, hermanos. Oh, pero invítale a beber, invítale a medir las calles. Ahí sí, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se... Hermanos, cuando una persona ora temprano, lee la Biblia, obedece a Dios, le sirve a Dios, nunca se cansa porque siempre hay algo que hacer en la obra del Señor. Sí, yo siempre estoy, Señor, dame la suficiente vida para ver todos los proyectos terminados. Que Dios nos conceda. Y hay tanto que hacer. Yo no se despierta, Dios mío, hay esto que hacer. Y ¿por qué? Porque el Señor nos da las fuerzas. Hermanos, la fatiga es un costo que se paga en el ministerio. Si usted quiere comodidad, nunca va a poder servir, jamás. Otro de los costos que se paga en el ministerio, hermanos, en el servicio es la crítica. La crítica constructiva. No hay crítica constructiva, todos destruyen, hermanos, con la crítica. ¿Cuándo hablarán, hermanos, de las buenas cosas que una persona tiene? ¿Cuándo hablarán de los buenos atributos que alguien tiene, hermanos? Siempre andan fijándose en lo malo. ¿Por qué no se fijan en las cosas buenas y empiece desde la casa? Siempre vemos lo malo de la mamá, del papá, de los hijos. Ven las cosas buenas, las virtudes, así sea una. Hermanos, pero siempre la crítica. ¿Y sabe quién critica? La persona que dice, si yo hiciera, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Yo hubiera hecho así, pero ¿cuándo? Pues venga y haga. No hace, solo critica. Y ni viene, y critica. ¿Qué es la crítica, hermanos? Es un conjunto de opiniones o juicios que responden a un análisis y que pueden resultar positivos o negativos. Criticar es examinar y juzgar una cosa, especialmente para determinar su bondad, verdad o belleza. La crítica es expresar opiniones o juicios negativos y contrarios sobre una persona o una cosa. No existe ninguna otra cosa que elimine de tal forma la eficiencia, la capacidad, la iniciativa de un buen servicio que la crítica que le hacen al siervo, a un siervo de Dios. Hermanos, la crítica le desanima. La crítica a veces hace que diga, bote la toalla. ¿Pero qué más quieren?
Mire, el Señor Jesucristo mismo fue criticado ¿cuántas veces? La crítica obstaculiza, la crítica socava la forma de pensar, de actuar de un cristiano, de una persona. Corta como un cincel su dignidad, destruye insidiosamente su confianza y la capacidad de enfrentar sus responsabilidades. Qué terrible que es la crítica. ¿Cómo desanima la crítica? ¿Sabe que la palabra desanimar viene de ánimo, de alma? Le quita el alma, el intelecto, las emociones, la voluntad. Le bloquea a una persona. ¿Y por qué? Y por gente inconforme, que nunca hace nada. Ningún siervo de Dios vive un solo día sin que lo critiquen. Siempre escuchamos algo, siempre. Y son los momentos en que más a prueba Dios nos pone la sabiduría y la humildad. A veces Dios sabe por qué. Mire, el Señor Jesucristo fue el más criticado en el ministerio. En Mateo capítulo 12. Mateo 12. Empezando desde el versículo 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. ¿Qué estaban haciendo los discípulos de Cristo en el día de reposo? ¿Qué estaban haciendo? Arrancando espigas para comerse los granos del hambre que tenían. Y como era el día de reposo, no es lícito hacer esto en el día de reposo. Pero Él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Sabe lo que hizo David? Se entró al templo, hermanos, y comió los panes de la proposición, que no era lícito comer, pero lo hizo por hambre. ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Aquí dice: ¿no entiendes lo que es misericordia? ¿Cuánta misericordia nos falta, hermanos? Pero seguimos criticando. Miren, a mí me ha dolido en estos días. Bueno, es cierto, la gente no sabe. Y espero que su decisión haya sido correcta. Pero el ingeniero Luis Chiriboga Parra, de semanas anteriores, que conoció a Cristo, ha estado en discipulado conmigo. Y yo sabía que le iban a dar libertad. Ya le dieron libertad. Yo espero que su decisión haya sido sincera. Hermanos, pero sale de la cárcel. ¿Han visto las críticas que le han hecho? La cantidad de caricaturas que le han hecho. La gente no sabe que ya aceptó a Cristo. Y oren por esas personas para que le lleve arrepentimiento si algo malo ha hecho. Pero cómo nos encanta, hermanos, echar polvo, echar tierra encima de una persona que a lo mejor ya Dios le perdonó todos sus pecados. Al mismo ingeniero Luis Chiriboga le dije: podrá haber hecho usted todo, ingeniero, pero el momento que le aceptó, dice Colosenses en el capítulo 2, hermanos, el versículo 13, que le perdonó todos sus pecados. ¿Quiere ver esa parte de la Biblia? Habla Colosenses 2, por favor, hermanos. Colosenses capítulo 2 lo dice. Colosenses 2. Y cualquiera que me esté escuchando, porque esta predicación se está transmitiendo hasta todo el mundo, ya deje de criticar, hermanos, porque corrupción hay en todo lado. Ladrón es el que roba $1 como el que roba $1.000.000. Ladrón es el que roba el tiempo. Ladrón es el que roba la paz en los hogares.
Ahí en Colosenses, en el capítulo 2, dice claramente, en el verso 13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos ¿cuántos pecados? Todos los pecados, todos. Cuando una persona acepta a Cristo, Dios nos perdona todos los pecados, todos, y ya no se acuerda de los pecados. Hermanos, no critique. Hermanos, murió hace tiempo un doctor que incluso tenía en el canal 10 un programa. El doctor Manrique le salió un cerebro con un tumor al cerebro, ¿se acuerdan? Y con el tumor así hasta el último el hombre estaba ahí dando sus mensajes. Y había aceptado a Cristo en los últimos momentos de su vida. ¿Y sabe lo que le dijeron? ¿Cuándo han visto pues que una prostituta cambie? Así le dijeron al doctor. ¿Han visto prostitutas cambiadas aquí? Yo sí he visto. Hasta el peor endemoniado, Dios le cambió. Pero ¿cómo criticamos? Hermanos, mi vida pasada fue terrible. Un pecador terrible. Y cuando conocí a Cristo, ¿sabe lo que me decía la gente? Mi misma familia, esperen que pasó un mes y vuelva lo mismo. ¿Cómo criticaron, hermanos? Pero a la gente no le importa un cambio de vida. Que seamos mejores padres, esposos, que dejemos vicios, adicciones. ¿Cómo critica a la gente? ¿Cómo nos ridiculiza? Y tú tonto te crees y vuelves a lo mismo. Deja la crítica a algún lado. Y aquí dice en el verso 14 de Colosenses 2, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hermanos, todo es historial delictivo. Esa letra de cambio que firmamos con una deuda impagable, el Señor la hizo pedazos, la clavó en la cruz. Ya no existe deuda. Hermano, entienda, cuando una persona acepta a Cristo, deje de criticar, ore por ella. Ya Cristo nos salvó. Hermanos, y cuando estamos sirviendo, ¿cómo somos criticados? Y empiezas, ahora sí, desde que conociste a Dios, solo en iglesia, solo orando, solo leyendo la Biblia, y te sigues creyendo. Y dejas de venir porque te criticaron. Hermanos, la crítica siempre va a existir. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Ten misericordia, no que seas criticón, por favor. Algún día vas a pasar algo terrible. Y a veces, hermanos inocentes son criticados, y cómo duele. Ahí mismo en Mateo capítulo 12, el versículo 22. Entonces fue traído, Mateo 12, 22, fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónito y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oír decían, este no echó fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Se pueden imaginar? Una persona hace bien las cosas, hace con excelencia, con calidad. Dios le prospera. Estoy seguro que lo que tiene es por el narcotráfico. ¿De cuándo acabas con tanta plata? ¿Cómo la gente critica, hermanos? No le gusta la prosperidad de otros. El Señor Jesucristo, hermanos, sanaba, resucitaba, echaba fuera los demonios. Ah, no, pues es que está asociado con el diablo, por eso sana. ¿Se puede imaginar? Aquí le dicen claramente, hermanos, este no echó fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Eso a mí me dolería, hermanos, que me digan eso. Toda la obra que usted hace es del diablo. Pero la gente es así. La gente es mala. Pero ese es el costo, hermanos, del ministerio. Y el Señor después les responde claramente ahí en Mateo 12. ¿Cómo el diablo puede estar en contra de sí mismo? La casa dividida fracasa, dice él. Imagínese el diablo haciendo milagros para que conozcan a Dios. Si lo que el diablo hace es cosas maravillosas para que usted se olvide de Dios. ¿Sabe qué? Y le voy a explicar, hermanos, cuando un milagro sucede y le lleva a adorar y a seguirle a Dios, ese es un milagro que viene de Dios.
Pero cuando hay un milagro, una sanidad que le lleva a quitar los ojos de Dios y le pone los ojos en otra cosa, eso sí es diabólico. Eso ya viene de Satanás. Así es que póngale claro a eso, hermanos, por favor. Cuando uno es criticado, hay que buscar, hermanos, la bendición de Dios, el favor de Dios y no de la gente. ¿A quién estamos sirviendo, hermanos? ¿A Dios o a la gente? A Dios. Por eso la Biblia dice, todo lo que hagas, hazlo de corazón como para Dios y no para la gente, porque la gente es ingrata, hermanos. Es desagradecida. Hazlo para Dios porque de Él vamos a recibir la recompensa, no de la gente. En Gálatas capítulo 1, el verso 10. El apóstol Pablo, hermanos, fue perseguido. Esta iglesia mismo. Ay, hermanos, cómo criticó su ministerio. Le dijeron que hacía por interés. Hermanos, incluso, echaron de menos hasta su testimonio. Le dijeron que era un interesado. Todo le dijeron los de Galacia. Y en Gálatas 1:10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, así me critiquen, a quien sirvo es a Dios, no a los hombres. Y si sirvo a los hombres, yo no estoy sirviendo a Dios, está diciendo. Siempre los hombres van a criticar. Hermanos, yo he tenido que orar amigos de años de las redes sociales porque cómo han criticado con esto del diezmo, pastores que se enriquecen, pastores sinvergüenzas, horrores, y siendo amigas, algunos hasta familiares, les he borrado. Porque no conocen la obra que uno hace, hermanos, desinteresadamente. Tal vez eran otros. A quien servimos es a Dios. En Primera de Corintios, en el capítulo 4, los versos del 3 al 5. Dice el apóstol, Primera de Corintios 4, del 3 al 5. Yo en muy poco tengo que el ser juzgado por vosotros, o por el tribunal humano. Ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga a él es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Hermanos, no juzgue, deje que juzgue Dios. Y el apóstol Pablo, hermanos, se sostuvo en el ministerio porque en el verso 13, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. A pesar de que el apóstol Pablo no era de teflón, sí se le resbalaba parte de las críticas. Duele, pero aprendió a esperar el juicio del Señor. En Colosenses, en el capítulo 3, el verso 22, Colosenses 3, 22. Amén, hermanos. Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Hermano, no tema la crítica de la gente. Usted le está sirviendo al Señor. Es que me está viendo. ¿Qué importa? El que le está viendo es Dios. Sirva como para Dios. Ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 8. 2 de Corintios 8, desde el 20. Dice, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor,
sino también delante de nosotros. ¿Y qué harán con tanta plata? ¿Qué harán? ¿Por qué piden tanto? Si yo doy tanto y doy tanto, sé que la hermana da tanto, pero debe sobrarles. Hermanos, el doctor Carlito Sánchez, el tesorero, junto con la hermana Fernandita, llevan las cuentas. Tenemos una cuenta en el Banco Internacional, ahora en el Banco del Pacífico y en la Cámara de Comercio. Hermanos, tenemos un sistema de contabilidad que usted puede abrirlo por internet, hágalo. El pastor no coge un solo centavo, la iglesia le paga al pastor, todo se gasta con cheques. Usted acérquese, sea gentil, no critique y vea cuánta necesidad hay en la obra de Dios. Es un costo el que se paga por mantener la obra de Dios. No es fácil, pero aquí dice el apóstol Pablo, procurad hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también de los hombres. ¿Para qué? Para evitar la crítica, porque creen que la ofrenda es abundante. El apóstol Pablo dice, aprendí a vivir con poco y con mucho, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y más vivió con menos que con más. Y miren qué tremenda tarea eso. Hermanos, si hacemos caso a la crítica de la gente carnal, mundana, incrédula y pecadora, nuestra vida espiritual será un desastre. Hermanos, no se puede vivir de la crítica de la gente que no conoce. Tus oídos deben estar sintonizados con la voz de Dios y no con la voz de los hombres. Amén, hermanos. Otro de los precios, y con esto termino el mensaje de esta mañana, es el rechazo. La palabra rechazado significa destituido, despreciado, abandonado. ¿Cuánta gente, hermanos, rechaza a un siervo de Dios cuando les pone, hermanos, en la línea? Cuando yo estaba en la iglesia de Ceballos hasta hace unos meses atrás, decía, me gusta estar aquí en la iglesia de Ceballos, es la iglesia realmente más disciplinada. ¿Y por qué, pastor? Porque les tengo en línea. ¿Saben por qué? Nadie se ríe, porque ahí estaba la línea del tren, hermanos. Al ladito. Bueno, de noche se va a reír, no se preocupe. Rechazo, hermanos, es el proceso y la consecuencia de rechazar, resistir, negar, refutar. Rechazar, hermanos, las cosas que hace una persona. No le aceptan, no le toleran. Mostrarse en contra de una persona que ofrece o propone algo. Hermanos, rechazo es desentenderse de las obligaciones, de las responsabilidades que tenemos en el servicio de Dios. Es desentenderse de servirle a Dios a pesar de que tenemos dones y talentos. Es rechazarle a Dios. Hermanos, rechazarle a Dios es no servirle a Dios con todo lo que Él nos ha dado. Y todo lo que Dios nos ha dado está sirviéndole al mundo. Eso es rechazarle a Dios, hermanos. En Juan, en el capítulo 10, capítulo 1, versos 10 y 11. Juan 1, versos 10 y 11. Dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Juan 1, versos 10 y 11. Juan 1, versos 10 y 11. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y en el 11, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. ¿Qué tal, hermanos? Desde el principio fue rechazado el Señor. ¿Cómo la gente rechaza la sana doctrina, hermanos? Hermanos, estamos aquí para exhortarte, aconsejarte, encaminarte a lo que Dios le agrada. ¿Y cómo rechazas, hermano? La manera de vivir en santidad, en cuerpo, alma y espíritu, ¿cómo rechazas? ¿Y sabes dónde se ve tu rechazo? Cuando estás fuera de la iglesia. Yo les veo. En Mateo capítulo 27, los versículos
del 15 en adelante. ¿Cuánto duele, hermano, ser rechazados? En Mateo capítulo 27, los versículos del 15 en adelante dice: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues de ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Hermanos, Barrabás era una especie de guerrillero, era un asesino, era un delincuente, era un ladrón, era un mundano, y Jesús, un santo. Aquí está Jesús y aquí está Barrabás. Le dan a escoger al pueblo, a lo malo y a lo bueno. ¿Qué escogió el pueblo? Así somos todos. Aquí está Jesús, su palabra, la iglesia, la obra, el servicio. Acá está el mundo con sus placeres. ¿Qué escogen ustedes? No me diga que escogieron 100% a Jesús. Es un rechazo a la palabra de Dios, es un rechazo al servicio, a la oración, al congregarse, al vivir en santidad, a hacer lo que Dios les pide, hermanos. Estamos más con Barrabás, con el mundo, haciendo lo que Él nos pide. Alguien que murió por nosotros, alguien que murió por la delincuencia. Qué malos negocios que hacemos. En el verso 18 dice: porque sabía que por envidia le habían entregado. Que jamás funcione tu fe por envidia, hermanos. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque yo he padecido mucho en sueños por causa de él. Escucha la voz de tu mujer, hijo. Tiene sexto sentido. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Mire la influencia de unos pocos, de los sacerdotes de aquel tiempo. Pidieron la muerte de Jesús y que viva, hermanos, el delincuente. Hermanos, la mayoría que estamos aquí somos asesinos de Jesús cuando rechazamos hacer la voluntad de Dios. Y cuando aceptamos lo que el mundo nos pide hacer. Solamente quiero que pienses cada vez que tomas una decisión, mírale a Jesús y a Barrabás, ¿a quién escoges? Para muerte, al santo, al justo, y para vida, al delincuente, al pecado. Y respondiendo el gobernador, les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron: ¿qué? Sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Hermano, quiero hacerte una pregunta, como hizo Poncio Pilato al pueblo. ¿Qué mal les ha hecho Jesús para que le rechacen? ¿Qué mal les hace la palabra de Dios? ¿Qué daño te hace congregarte, hermano? ¿Qué daño te hace servirle para que le rechaces? ¿Qué daño te ha hecho? Y escoges el mundo para no estar sentado aquí sirviéndole. Es un costo que hay que pagar. Pero Jesús no se enojó y dijo: no, pues, entonces que pague Barrabás por los pecados del mundo. Y siguió pagando. En el verso 24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo. Allá. Realmente es cristianismo. A veces uno como pastor dice: yo ya les dije, aquí en estas cuatro paredes, lo que hagan afuera de estas cuatro paredes,
Yo vengo porque mi mano es dura. Sacudo el polvo de mis pies. Yo cumplí aquí con mi responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Pero ustedes escogen o rechazan a quien dio la vida por cada uno de nosotros. Entonces lo soltó a Barrabás y habiendo aceptado a Jesús lo entregó a Jesús. Qué terrible lección. Hermano, si usted va a Juan, al capítulo 3, espero, hermanos, ya se ponga serio en la vida cristiana. Si usted viene acá, hermanos, aprenda a pagar el costo de la crítica, de la fatiga, de la soledad, de la negación, del rechazo. Es un costo que vale la pena pagar, porque hay recompensa. Paga todo este costo en el mundo, nadie te va a recompensar. Vas a terminar solo. En Juan, en el capítulo 3, el verso 36 dice la Escritura: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, el que rechaza creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No le rechaces a Cristo. La ira de Dios está sobre ti. No rechaces a Cristo por el mundo. Rechaza al mundo, a tus amigos. Es que se enojan. Esa ira mundana es pasajera. La ira de Dios es eterna, hermano. Cuesta tu alma. Ningún hombre es aceptado totalmente hasta que primeramente haya sido totalmente rechazado. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, recién empezó a ser aceptado, y hoy por millones de personas. Muchos de los siervos somos rechazados por la gente, pero hermano, entiende, victoriosamente aceptados por Dios. Dios con todo me recibe. El mundo me deja, pero Dios me acepta. Casi siempre la multitud no reconoce a un buen cristiano hasta que se haya ido de este mundo. Y ahí hemos visto en la historia, ¿no? Ya cuando el Señor Jesucristo no estuvo, grandes cristianos se fueron. Cuando tu papá, tu mamá abnegados se fueron, ahí recién empiezas a darle valor. En vida, mi hermano, en vida. Reconoce el sacrificio, el costo que han pagado por tu salvación, por tu prosperidad. Casi siempre la multitud no reconoce a un buen cristiano hasta que ya se ha ido de este mundo a otro lugar. Y mire lo que es la ironía, y es ahí cuando le erigen un monumento con las mismas piedras que le arrojaban cuando estaba con vida. Tremendo, ¿no? Hermanos, deje de criticar, aprenda a trabajar. Pero si somos criticados, dele gracias a Dios porque es un costo más que pagamos por el servicio. El Señor sufrió el oprobio, la humillación, pero tuvo la victoria. Vamos a ponernos de pie.